y bienvenidos a la asignatura Base de Datos 1 en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Ética. Todos los conceptos que vemos en la asignatura se explican comenzando desde lo más básico, contando siempre con ejemplos y ejercicios paso a paso, pero también veremos la teoría que sustenta todos los conceptos. En la asignatura vamos a usar una base de datos ficticia de una biblioteca como caso de estudio. Esta base de datos se crea desde su análisis y diseño hasta su implementación en el servidor SQL Server. Usando nuestra base de datos de caso de estudio, vamos a aprender todo sobre el diseño de bases de datos y la programación de SQL en las bases de datos. Esta asignatura estudiaremos el diseño de bases de datos relacionales, pasando por tres fases de diseño: el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Como sistema gestor de base de datos se tendrá un tipo de base de datos relacional. Para eso se utilizará el de Microsoft llamado SQL Server. Valga la pena decir que el SQL Server se puede descargar y utilizar sin restricciones por un tiempo de 6 meses, tiempo que nos cubre las necesidades que tenemos en la asignatura. Veremos cómo se desarrolla el diseño conceptual, entregando como resultado un diagrama entidad-relación, diagrama ampliamente usado en el diseño de base de datos, para desarrollar el diseño conceptual. Aquí aprenderemos la sintaxis del diseño conceptual y la manera como, desde el enunciado del problema a resolver, vamos encontrando los elementos del modelo para ubicarlos en el diagrama entidad-relación. Veremos también cómo se hace la transformación del diseño conceptual al lógico, usando unas reglas de transformación. Reglas de transformación que se verán en su debido momento cuando lleguemos a ese tema en la asignatura. El resultado del diseño lógico es un diagrama de tablas que se aprecia en la imagen de la derecha. También se estudiará la normalización de la base de datos. La normalización se estudiará hasta la quinta forma normal, pero solamente se solicitará hasta la tercera forma normal. Por último, en la etapa de diseño de bases de datos, veremos cómo crear y configurar las sentencias SQL para el sistema gestor de base de datos, en nuestro caso el SQL Server. En la derecha se puede apreciar dos sentencias SQL. La de arriba para crear una base de datos, la de abajo para crear una tabla. En su debido momento aprenderemos más sobre las sentencias SQL. Una vez se termina la parte del diseño de la base de datos, nos ocuparemos del lenguaje SQL para analizar las características del lenguaje, los tipos y algunas de las sentencias SQL más usadas en las bases de datos. En el lenguaje SQL hay muchos comandos que se relacionan con ciertas acciones realizadas. Por lo tanto, se puede dividir SQL en subconjuntos específicos. Veremos en detalle cada subconjunto del lenguaje SQL en su debido momento. Ya en el sistema gestor de base de datos SQL Server, veremos la creación, configuración y administración de las bases de datos, así como también veremos la creación de tipos propios de datos y tablas por parte del usuario. Veremos a profundidad la integridad de datos, cómo diseñarla para luego implementarla y configurarla en SQL Server. Seguiremos usando nuestro sistema gestor de base de datos para aprender muchas cosas sobre índices. Veremos la definición de índices y los tipos de índices que hay. Veremos también la manera como SQL Server mantiene la estructura de los índices.
En la parte de diseño de índices veremos qué columnas indizar y por qué indizar dichas columnas. Haremos consultas a la tabla SIX-INDEX y analizaremos sus resultados. Cuando veamos el tema de vistas, veremos su definición, la manera como se optimiza el rendimiento de las consultas mediante las vistas. Estudiaremos en la asignatura también la programación en SQL Server. Para poder programar necesitamos ver los tipos de datos que gestiona SQL Server y se verán conceptos de programación en general. Por ejemplo, cómo crear condiciones usando if y else. También cómo crear bucles usando la sentencia while. Veremos cómo crear vistas y cómo creamos procedimientos almacenados. Veremos además las funciones propias del servidor y cómo crear y configurar funciones del usuario. También veremos cómo se hace para pasar parámetros a las funciones y a los procedimientos almacenados. Veremos también cómo gestionar errores usando la sentencia try y catch, además de la creación y configuración de tablas temporales. Después veremos la gestión de los triggers o disparadores. Cuando terminemos la asignatura, el estudiante se sentirá capaz de hacer su propio diseño de una base de datos, partiendo de los requerimientos o de los enunciados de posibles problemas planteados. También será capaz de implementar su propia lógica en la base de datos, creando procedimientos almacenados, funciones y triggers que ejecuten la lógica que el estudiante o el cliente necesite. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Base de Datos 1. Un viaje fascinante por el diseño de las bases de datos y su implementación, configuración y administración básica en el servidor SQL Server. Ya la administración en profundidad se verá en las futuras bases de datos que tenemos en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Bienvenidos y adelante. Gracias.